Muy bien, entonces, teniendo en claro el origen de la filosofía, tanto cronológicamente, la circunstancia y luego también la duda y la creencia, podemos decir y pasar que existieron factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía. Tú sabes que a partir de lo que sucede en un país, se establecen leyes, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cuando la Real Academia de la Lengua Española ve que una palabra siempre se utiliza, entonces aceptan y validan esa palabra por más que no parezca tan adecuada. Lo mismo sucede en este caso con el tema de la filosofía, ¿no? Son factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía en el ámbito religioso, dice. La religión griega no mantenía una doctrina fija. No existía ni una casta sacerdotal ni libros sagrados. Cuando la filosofía empieza a existir, es porque antes de eso existía algo que daba sentido un poco fantasioso, pero que en cierto sentido ayudaba a poder entender las cosas, ¿sí? Como en este caso decía yo, el relato del Génesis, que es un poco explicando el inicio de todo, pero eso es en el pueblo hebreo. Decía que en el tema de la religión griega existían los mitos. Los mitos eran como las explicaciones más cercanas y más figurativas, lo que más se podía entender a nuestra imaginación, para poder dar sentido a las doctrinas que habían en este caso de pensamiento sobre el sufrimiento, la realidad que pasa. Por eso que existe lo más grande, el dios griego más grande, ¿quién es? Zeus, ¿no? Entonces, aparece también la figura de Hércules, toda esta gente, ¿no? Toda esta people que al final son solamente mitología griega. También hubo un factor geográfico. A causa de la aridez del suelo griego, lo que decía un poco, los habitantes de las diversas colonias se vieron en la necesidad de buscar productos para su consumo diario en zonas distintas a las de ellos. A su vez, el intercambio comercial propició el aprendizaje por parte de los griegos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando embarcaban a otros lugares, rumbo a otras zonas para dejar sus productos, es como, por ejemplo, David, tú acabas acá el SEBA y te vas en un par de años a Estados Unidos a estudiar una carrera profesional. Entonces, tú vas a venir acá de Estados Unidos, vas a venir con unas ideas distintas, ¿no? Ideas que nos ayuden a nosotros a poder ampliar el panorama. La carrera que tú quieras, ¿me entiendes? Es lo mismo acá. El ámbito, la expansión demográfica de los habitantes griegos hizo que por medio de su economía conozcan a personas como los babilónicos, que eran astrónomos por excelencia, también los griegos, perdón, los egipcios, que eran muy matemáticos, sobre todo en la geometría, ¿sí? Entonces empezaron a tener conocimientos y no se quedaron atrás. Y empezaron a estudiar también como ellos, a ser más cultos y no dedicarse solamente al tema de la pesca. Y ya empezaba a culturizarse cada vez más los griegos. Tanto así que llegaron a ser potencia, potencia filosófica. ¿Sí? Luego dicen del ámbito político, la inestabilidad política en las colonias griegas hizo posible la libertad de expresión y la intervención de los ciudadanos en la vida pública. A ver, cuando en el tiempo de los jónicos no existía como tal un establecimiento como el Ministerio de Educación, como el Palacio de Justicia, como el presidente del Perú. No había eso. Había una inestabilidad, nadie gobernaba como tal. Habían grupitos pequeños, sedentarios, ¿no? Se establecían en colonias y ellos por ahí se gobernaban, ya se ayudaban entre ellos. Entonces, cuando ya llega el tiempo de este filósofo llamado
Platón, en donde quiere instaurar un Estado, ¿no? Una ciudad-estado, en donde haya jerarquías, ¿no? Jerarquías de tanto económica como también social político. Querían que quienes gobernasen el Estado sean lo más inteligentes. Y obviamente que como él era filósofo y se creía inteligente, pues quería gobernar él, con todo su séquito, ¿no? Seguían por ahí los campesinos, artesanos, luego seguían, por ejemplo, los que se dedicaban a la pesca, entonces había como una pirámide social, ¿no? Y eso sucedía también, no solamente en Grecia, sino ya estaba sucediendo en Egipto con el tema de los faraones. Ellos eran los monarcas, quienes gobernaban y no había, de hecho hasta tenían definición de dioses mismos, ¿no? Eran hijos de los dioses, se creían de los faraones. Eso ya existía, entonces quisieron implantarlo en Grecia, que en algún momento lo llegan a lograr, ¿sí? Luego dice, socioeconómico, factor socioeconómico, la teoría del ocio es lo que ya expliqué, ¿sí? No, así que no creo que haga falta volver a explicar. La actitud filosófica, ¿qué es una actitud filosófica? Pues la actitud filosófica es lo siguiente. La definición dice, ante todo, una actitud es la forma de reaccionar del ser humano frente a los diversos sucesos, objetos y hechos que conforman su realidad. Y puede ser de varios tipos, religiosa, científica y filosófica. Para aclarar un poco esta definición, nos vamos. Cuando nosotros vemos a una persona, ¿no? A una persona que está comiendo en la calle y pum, tira su basura. ¿Con qué actitud nosotros eh, tomamos esa acción? O sea, particularmente a mí me da cólera que boten la basura en la calle, ¿no? Porque no es lo adecuado. Entonces se le dice, ¿no? Tomas una actitud, le dice, señores, hay que recoger su basura y bótela en un tacho, por favor. Genial. Entonces, esa es la actitud, la definición de actitud, una reacción del ser humano, ¿ya? ¿Y qué es una actitud filosófica? Es una reacción especial que experimenta, puede ser, el ser humano ante situaciones complejas, tales como, por ejemplo, la muerte, el sentido de la vida, la existencia de Dios. Todos son actitudes filosóficas, ¿no? Cómo nosotros vamos a afrontar esas preguntas o cuestionamientos que tenemos acerca de esos temas. Así, la filosofía busca encontrar acontecimientos que se conecten con las prácticas, de manera que incentive toda libertad de pensamiento y realice una transformación que permita vivir de otras maneras. David, te pregunto algo, y tú cuestiónatelo solo, ¿no? ¿Tú crees que un filósofo es una persona que no acepte más ideas que las que que él tiene? O sea, yo me cierro en mis ideas o realmente escucho a los demás. ¿Qué crees tú, David? Comúnmente escuchamos a los demás, porque así dejamos el libre pensamiento a todos. No se le puede decir, un mal filósofo es aquel que te dice, y lo que yo tengo es la verdadera verita, ¿no? La mera mera. Nadie tiene otra idea de verdad que yo. Que, dice David, escuchar a los demás también significa cierta amplitud en tu sabiduría. Así que sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, los más grandes, los más reconocidos filósofos eran los que más escuchaban, ¿sí? Existió una secta griega que eran los sofistas, que ellos pensaban que por sus palabras podían convencer a todas las personas y no escuchaban. Y ellos lo que al final siguen, lo que terminaron siendo muchas veces eh, presos de sus propias ideas y no podían salir más allá de su pensamiento egoísta, ¿no? De hecho, filosofaban por dinero,
La única intención que tenían ellos era lucrar con el pensamiento, con las palabras, por medio de sus estudios, ¿no? La actitud filosófica. Seguimos con eso. Hay características de una actitud filosófica. Por ejemplo, la totalizadora, la clásica, ¿no? El campo de sus reflexiones abarca aspectos de máxima generalidad. Mientras las demás ciencias, sean teóricas como empíricas, investigan una parte de la realidad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a traducir en castellano. La reflexión abarca aspectos de máxima generalidad. Por ejemplo, la biología estudia los seres vivos, la matemática, los números. Pero créeme que una actitud filosófica puede estudiar tanto la biología como la matemática juntas, ¿sí? Y puede encontrarle un porqué y un para qué. Porque la biología quiere saber los fenómenos que realiza el ser vivo, ¿no? No también su cuerpo, por eso la vida, qué es lo que hace con la vida, cómo se reproduce, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere, el cuerpo se desintegra? Todo eso es la biología. La matemática, los números, pero realmente la filosofía cuando dice totalizadora es porque va más allá de solamente ver lo físico, ¿no? Te dice, ¿para qué el ser, para qué vive el ser, ¿no? ¿Por qué vive? Son preguntas que no sabemos muy así, no son tantas hechas, ¿no? O sea, yo siempre me pregunto, bueno, el ser vivo se reproduce, nace, se reproduce y muere. Genial. Pero no nos preguntamos por qué nace, por qué vive y para qué vive y para qué muere. Esas preguntas generalmente no se las hace la biología, ¿no? Y por ejemplo, ¿para qué los números? Para sumar. ¿Y para qué sumar? ¿No? Para tener un resultado. ¿Y para qué tener un resultado? Y así vamos a distintas cuestiones. Y nunca llegamos ni cortamos un círculo vicioso. Porque los números se van a encargar de sumar nada más. Tu 1 más 1 o tu cuenta de Enel más Edapal, lo sumas para pagar. Entonces, para eso sirven las matemáticas, nada más. Radical. Tiene un objeto que es indagar sobre principios y fundamentos de la realidad. Preguntas metafísicas y también existenciales. Por ejemplo, sustancia y accidente de un ente. ¿Qué es eso? Sustancia y accidente. Sustancia no es la sobrecito de maíz que compras tu sustancia para tu sopita. No, no. Sustancia va más allá de lo que podemos ver. Por ejemplo, el hombre es una sustancia. El hombre es una sustancia y sus accidentes son que es chatito, que es gordito, que es negrito, trinchudo, ¿no? Que pesa, que está en un tiempo. Nosotros vemos sus accidentes. Tú me ves a mí ahorita en la cámara, David, y ves mis accidentes, ¿no? Que soy gordito, que tengo el pelo negro, soy morocho. Todos esos accidentes los ves. Pero como tal, todos esos accidentes tienen una sustancia. Sin sustancia no hay accidente. Sin Juan Emanuel no hay accidentes, ¿no? Eso es en el tema de la metafísica. Y en el tema del existencialismo, pues las preguntas que ya hice de quién soy y por qué existo. ¿So? Un buen fundamento filosófico no admite criterios de autoridad o creencias míticas, sin argumentos lógicamente constituidos. Un tema que vamos a tratar dentro de este tiempo de clases de filosofía es justamente la lógica, ¿sí? Porque un buen filósofo, una persona que reflexiona bien, no acepta misticismos, no acepta ideas, o sea,
respuestas ideales. Siempre acepta objetividad. No, que eso no puede hacer la filosofía. Para eso está la ciencia pragmática como la medicina, la biología. No, 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 no. ¿Sí? La filosofía va a tener que ser en todo momento creíble, ¿no? Y no admite criterios de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le puede decir la medicina no va a ser para ella la respuesta última, sino que más allá de eso hay más preguntas. Si hay más preguntas, por tanto, hay más respuestas. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, las personas que están postradas en los hospitales pierden cada vez más su esencia de persona, dijo el Premio Nobel de la Ciencia. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque por más que el Premio Nobel de la Ciencia sea un médico, no sé qué cosa, todo lo que tú quieras, ¿sí? Todo lo que tú quieras, no significa que la persona pierda su esencia de persona. Porque, por ejemplo, entonces, tú si estás postrado, sin piernas, ya no eres persona, no, sigue siendo David, sigue siendo la sustancia David, ¿sí? Yo sigo siendo Juan Emanuel, así tenga dos piernas, así no los tenga. Entonces, por más que nos lo diga una persona que ha estudiado, no puede decir que no podemos admitir, como dice acá, no podemos admitir criterio de autoridad si es que no tiene una base filosófica, metafísica que nos lo pueda probar. Sigamos. Una actitud filosófica también tiene características. Por ejemplo, es crítica. La filosofía constantemente discute o polemiza tesis o posturas tomadas con verdades absolutas. Eso lo vemos siempre, o sea, es algo, un común denominador, perdón, es un común denominador que vamos a ver en toda la vida. Nos va a perseguir el tema de polemizar temas, por ejemplo, que tú no me puedes decir que existe el alma, porque no lo veo, dame un kilo de alma, a ver, véndeme un cuarto de libertad. No podemos, ¿correcto? No podemos nosotros probar por medios sensibles lo que es inteligible, lo que no se ve, lo que no se puede tocar. Por tanto, somos seres, este es un enunciado que siempre pasa, dice, somos seres puramente materiales. ¿Realmente lo somos? ¿Tú qué crees, David? ¿Que somos puros materiales o que tenemos un alma, algo que nosotros podemos no ver, pero que existe? ¿Somos pura materia o existe algo más allá de la materia en nuestro ser? Pregunta, David. Exacto, perdón. Somos más allá de una materia, porque imagínate que somos nosotros oxígeno, ¿qué más tenemos? Agua, para la sangre, juntemos todo en una vasija. Sangre, oxígeno, todo junto. No sale Juan ni sale David, ¿no? ¿Cómo puede decirle a una, a un pedazo de pierna que se ría? No. Somos más que cuerpo, que puramente materiales. No somos solamente estructura física, somos también alma. Es la polémica de toda la filosofía. Alma y cuerpo, ¿qué es lo que importa? ¿El cuerpo y el alma nos purifica, mientras que el cuerpo siempre nos lleva a las pasiones, de lo que decía Platón, ¿no? Entonces no consideremos al cuerpo como algo que lo único que nos trae es problemas, porque siempre tiende a lo carnal, decía Platón. El alma nos purifica, nos lleva a reflexionar. Luego dice Aristóteles, no puedes decir eso tú, Platón, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir que el cuerpo te quita la esencia de ser hombre, te quita pureza? Si eres uno solo,
una sola sustancia, cuerpo y alma, no son separados. Entonces, ante esa réplica que le hizo Aristóteles, el realismo hace ver que nosotros somos cuerpo y alma, no pueden separarse. Dos cosas, somos lo mismo, es una sola naturaleza, ¿sí? De hombre, y esa alma y cuerpo no pueden separarse, siempre están juntas de por sí. Salvo cuando uno muere. Cuando uno muere pasa lo siguiente. ¿Y usted cómo me puede decir, profesor? Te digo, la filosofía dice que cuando uno muere, deja de ser sustancia Juan. Ya no es sustancia Juan, porque ya no hay alma, pues, ¿no? El alma ya no existe en el cuerpo de David o en el cuerpo de Juan que pueda morir. Entonces ya es otra sustancia, es una sustancia cadáver. Ya no es sustancia Juan ni sustancia David, solamente está la sustancia cadáver con sus accidentes nuevos. A ver, una pregunta. ¿Y los viajes astrales? ¿A qué te refieres con eso? Mucha gente piensa que en la astralidad nosotros nos vamos a otra dimensión. Nosotros, yo no puedo comprobarlo, nadie lo puede comprobar. Lo que sí se sabe es que en filosofías como el budismo, lo que sí realizamos es una especie de reflexión, contemplación, y uno llega a un éxtasis, ¿no? Si no al nirvana. Entonces uno llega ahí a su mayor plenitud de paz. Ellos lo dicen así, los cristianos tienen también su momento de oración, es donde ellos llegan a la plenitud de la paz. Cada religión, ¿no? Por ejemplo, el Islam también. Pero si te das cuenta, todos aquellos que llegan a la máxima contemplación de una paz es porque creen en un ser superior, en un ser supremo. Todo el hombre, todos los hombres tenemos esa necesidad de lo de más, de querer más. ¿Por qué queremos más? Porque el hombre siempre es insaciado, no se sacia con nada. Tú puedes ser una persona hoy sin dinero, mañana te ganas la tinca, te ganas 10.000 millones, pero no vas a estar contento, vas a querer más y más y más y más. Capaz no dinero, pero sí querer empresas y capaz ayudar a los pobres y más y más y más. ¿Por qué? Porque el hombre sale del ser de lo supremo. Lo supremo es plenitud. Lo supremo es algo que nada acá te puede llenar. Cuando tú llegas a esa máxima contemplación, dice San Agustín que es de Dios, nosotros salimos de Dios y volvemos a Dios. Lo dice San Agustín de Hipona, que es uno de los más grandes filósofos platonistas, ¿no? De los primeros siglos del cristianismo. No, es un tremendo filósofo, ¿sí? Lo admiro, ¿sí? Pero ya en el siglo XIV, Santo Tomás de Aquino menciona que nosotros encontramos la paz en la contemplación de Dios. ¿Que dónde está la contemplación de Dios? ¿En las cosas materiales? No, no le podemos encontrar ahí. Podemos saber que existe un Dios por las cosas naturales que observamos. Por eso existen las 5 vías del conocimiento de la realidad de Dios. Pero no lo conoces realmente en su totalidad. Es imposible conocer a Dios en su totalidad. Él sí nos conoce, nosotros no. Dice que Él es la verdad y la verdad viene hacia nosotros. No nosotros vamos en busca de la verdad. La verdad se encuentra con nosotros y entonces ahí podemos decir que algo es cierto, que algo no es cierto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Problemática, bueno, rápidamente, que Immanuel Kant siempre reformula las verdades, es lo que solemos hacer siempre, reformula las verdades a la luz de nuevos sucesos o acontecimientos. A ver, ahora en el siglo XXI, en el año 2021, la pregunta sobre la ideología de género no iba a ser la misma verdad hace 2000 años.
Y no decía, no, no se tocaba. Claro que se tocaba ese tema. De hecho, había mucha homosexualidad en el tema de los griegos, porque tenían sus fiestas, sus bacanales, en donde se veía todo tipo de situación de mujeres con mujeres, hombres con hombres. Entonces, había una situación de esa índole. No era algo que recién apareció en el siglo XIX, XX, XXI. No, ya había siempre. Entonces, esa formulación de las preguntas si es algo bueno, éticamente es malo, no era la misma percepción de ahora con la de hace muchos siglos. ¿Por qué? Lo digo porque a causa de la Segunda Guerra Mundial, el hombre ha cambiado su visión. Antes era más religioso, pero con la Segunda Guerra Mundial empieza el comunismo, la izquierda, la derecha, ¿no? Entonces esas visiones hicieron que el hombre cambie de punto de vista acerca de la realidad del hombre, ¿sí? No era lo mismo, no existía derecha ni izquierda en tiempo de Sócrates, ¿no? Para nada. Pues eso. Entonces siempre se va a reformular qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, porque siempre las preguntas que se van a reformular son muchas veces de índole ética. ¿Qué nos conviene, qué no nos conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿No? Éticamente la situación que se vive hoy en día puede ayudar a la sociedad o simplemente es un devenir que en un momento va a desaparecer, ¿no? Ya vamos más o menos culminando, faltan 8 minutos, y por eso tenemos que avanzar un poquito más rápido. Y existen disciplinas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ontología. La ontología estudia el ente en cuanto ente, la cosa en sí misma, ¿no? Dos visiones, materialismo e idealismo. Ente en cuanto ente. Un celular es un ente. ¿Por qué es un ente? Porque existe, ¿sí? Existe, entonces es un ente. David es un ente porque existe. Yo, Juan Emanuel, soy un ente porque existo. Entonces yo puedo, si vemos el celular, yo soy un materialista, puedo decir que esto es simplemente una serie de placas de vidrio y un poco de metal, algunos chips, y ahí queda. ¿Sí? Cambio el idealista, la visión idealista de el ente va a decir, ¿esto para qué existe? ¿Cuál es su función? ¿No? Eh, a lo largo de los años fue necesario, ¿por qué recién se ha creado? Entonces va a ser una serie de preguntas en función del hombre, en función del mundo, ¿no? Y en función de poder encontrar la verdad de Dios. La antropología filosófica. Ya sabemos que de por sí antropo nos hace mención a alguien llamado hombre o humano, como quieran decir, ¿no? Logía es el estudio filosófico del hombre. Por tanto, ahí dice, ¿no? Estudia al hombre sobre su principio, la esencia y el sentido de su existencia humana. Existe también la forma de estudiar al hombre por medio de la geografía, ¿no? La geografía estudia al hombre en cuanto a cuánta gente hay en Perú, por ejemplo. Un estudio estadístico de cuántas personas se han vacunado y cuántas no. Ya está estudiando ahí al hombre. Pero la visión filosófica es distinto. Ve su comportamiento frente a una sociedad, consigo mismo, la relación que puede tener con su familia, con Dios, con todas esas preguntas, es la filosófica. Antropología filosófica nos dice esto. El hombre en su situación reflexiva, cómo reflexiona y cómo lo afronta. Eso es una antropología filosófica correcta. A ver, sigamos. La noceología
y la epistemología. Tenemos la nociología como el estudio del conocimiento, su posibilidad, origen y esencia. Analiza la posibilidad del hombre de conocer la realidad, de descubrir la verdad. Acá podemos ver que la nociología, en su estudio, se basará en buscar una verdad por medio de opiniones, por medio de juicios. Juicio no me refiero a lo que se hace a una persona si comete algún fraude, algo ilícito, no. Juicio es decir sí o no. Juicio positivo, sí. Juicio negativo es el no. Entonces, la nociología se basará en buscar estas tres cosas, ¿no? Verdad, opiniones y juicio. Por eso, por medio de su conocimiento, lo realiza. La epistemología se va a dedicar al estudio de fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y su veracidad. Si no nos detenemos mucho acá porque algunas faltan todavía mucho tiempo, poco tiempo, y nos falta explicar algunos temas más. La axiología estudia análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. Se concluyen en este apartado distintos tipos de valores como los de carácter ético, social, cultural y estético. Visión subjetiva y objetiva del valor. Ya eso lo vamos a ir viendo, simplemente lo vamos a repasar un poquito. Y la ética busca entender los fundamentos morales que el hombre realiza, ¿sí? Frente a cualquier problemática que está aconteciendo en el día a día, la ética se va a encargar de ser como el deliberador entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Por qué es malo? Y lo bueno, ¿por qué es bueno? ¿Sí? Tiene que ser fundamentado para buscar siempre la virtud del hombre, ¿sí? Que es el fin último de nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a ser felices, ¿no? A buscar la felicidad y a encontrarla. Para ser felices es necesario, ¿sí?, ser un hombre virtuoso, según Platón. ¿No? La virtud se encuentra en la medida que nosotros filosofemos. Esa es la visión de Platón de la ética. La estética, pues ya la hemos escuchado muchas veces, pero lo vamos a repetir. La estética reflexiona sobre la apariencia artística y sus manifestaciones. Por ejemplo, tenemos un cuadro de la Mona Lisa, ¿ya? O tu cuadro del gatito, que está acá. Tu cuadro del gatito, lo empezamos a analizar, ¿no? ¿Por qué el fotógrafo tuvo que tomarlo así? ¿No? Porque parece que no es un dibujo. Entonces, ¿por qué lo tomó así en esa posición? ¿Qué quiso decirnos con esta foto? ¿No? ¿Cuál es el mensaje que tiene? Los colores, la belleza que muestra esa foto, nos realiza a nosotros, nos traslada a un lugar donde hay muchos gatos que son bellos, limpios. Entonces, todo ese pensamiento filosófico, hasta de una foto que tenemos de un gato, podemos reflexionar. Luego seguimos con filosofía política, que es sobre todo una reflexión sobre lo que sucede el día a día en el ámbito, valga la redundancia, político, que podemos nosotros pensar sobre cada idea que los postulantes ahora a la presidencia dan, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente nos convence que algún postulante dice que va a traer las vacunas el mismo día que entre el presidente? ¿Será verdad? ¿Mentira? ¿Por qué lo dice? Todas esas preguntas filosóficas, políticas, va a ser necesario. ¿Cómo debo organizar al ser humano en la sociedad, ¿no? Frente a toda una situación de pandemia, de angustia, ¿cómo nosotros podemos actuar? Tiene que ver mucho también con la antropología filosófica, ¿no? Porque en el fondo es el hombre quien va a actuar frente a una realidad. ¿Sí?
Y justo hemos terminado. Son las 3:20. Entonces, hasta hoy la sesión de filosofía. Espero que le haya podido ayudar. El material lo voy a enviar al SEBA. Lo van a tener. Y ya pues estamos viéndonos el día viernes para la siguiente clase en donde vamos a empezar con el tema de la lógica. ¿Sí, muchachos? Eh, Muy bien, David, un gusto. Muy bien los demás que también se quedaron, luego he tenido que salir. Y un placer, nos vemos en la próxima clase. Para hoy, como es la entrada, no hay ningún tipo de tarea, nada por el estilo, pero ya lo vamos a ir viendo. Ya chicos, muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, chao.